duro golpe para la corrupción en México, y es que por fin, por sobreprecio, le cancelan contrato a la firma AMSA, y te voy a contar acá los detalles. La Comisión Federal de Electricidad pues explicó ahora los motivos por los cuales canceló estos contratos de suministro de carbón a la empresa Altos Hornos de México. Así como lo están escuchando, a través de un comunicado pues se dio la información donde se habla de esta cancelación a Altos Hornos de México y se explican cuáles fueron las razones por las cuales se cortó este tipo de contratos de suministro de carbón para las centrales termoeléctricas de José López Portillo y Carbón 2. Pero antes de eso, bienvenidos a Destapando Verdades. Bienvenidos nuevamente a esta ventanita donde vamos a estar destapando verdades. Siempre les digo, pónganse a correr que ha llegado esta güerita a destapar esas verdades que muchos quieren mantener ocultas. De acuerdo entonces con este comunicado, se habla que en Coahuila se compraba a esta empresa el carbón más caro del mundo. Esto a pesar de tener un poder calorífico menor al del carbón de diseño, pues produce, según cito lo que dice, 4.500 kilocalorías por kilogramo contra 6.000 kilocalorías por kilogramo. Entonces, debido a este sobrecosto, a este sobreprecio del carbón, pues, y el bajo consumo del mercado eléctrico nacional, se provocó la cancelación de los contratos, y esto parece que sea justicia porque se están vendiendo algo con sobreprecio, pues erradiquemos la corrupción. Cabe mencionar que días antes esta empresa en particular había acusado a pues esta Comisión Federal de Electricidad de querer cancelar los contratos y advirtió que esa acción va a generar que 2.000 obreros en México y 400 en Texas, en Estados Unidos, se vean despedidos por la situación. Los contratos de suministro de esta empresa que tenía con la CFE para las centrales José López Portillo y Carbón 2 en Coahuila habían sido renovados mediante licitaciones públicas durante 27 años. Así era el tiempo que tenían trabajando a través de las licitaciones públicas. Pero se hizo una revisión de los contratos de la CFE y AMSA, y por medio de Corporativo Industrial Coahuila se descubrió que tenían la facultad de finiquitarlos de manera anticipada. Miguel Alejandro López, coordinador de Administración y Servicios de la CFE, informó que en pocos días se va a reanudar la compra de carbón a pequeños y medianos productores de la región. Dice, la CFE se encuentra impedida para continuar adquiriendo el carbón restante de este contrato, puesto que la compra de este implica el pago de un sobreprecio en relación con el mercado internacional actual, además de la adquisición de un material que no es necesario para la central, como consecuencia de su bajo nivel de despacho en el MEM. Debe continuarse con la ejecución del contrato que se ocasionaría a la CFE severos daños y perjuicios económicos. O sea, ellos no pueden continuar porque no se está dando las características necesarias para que estos contratos se mantengan, y además hablan de este sobreprecio que obviamente es un nivel interesante que hay que tener en cuenta, sobre todo en estos momentos que se están atravesando pues situaciones económicas difíciles. Dicen entonces que pues en el caso de la siderúrgica Altos Hornos de México, se informó a la Comisión Federal de Electricidad que la unidad minera del norte, que canceló los contratos de suministro de carbón para sus 2 termoeléctricas en el norte del país, puede causar entonces que se despidan a 2.000 obreros y empleados en México y 400 en Texas. Esto realmente es lamentable, pero tenemos que tomar en cuenta que cómo puedes pagar algo que no te es rentable y que estás vendiendo a un sobreprecio. Dice que cerca de 5,000 trabajadores de compañías proveedoras de diferentes bienes y servicios también serían afectados, según lo que señala la empresa, que adelantó que va a ejercer todos los recursos legales disponibles a fin de que la CFE se responsabilice de los daños y perjuicios económicos y sociales. Vamos a ver entonces lo que señalan las redes sociales sobre este tema. Por acá veo a Juan Alonso González, dice: buenas, ¿podrías checarnos el porqué de esta decisión con Rocío Nale? Soy del norte de Coahuila y nos está pegando muy duro las decisiones relacionadas con AMSA, pues dependo de él. CFE y Micare. Dice lo siguiente. También Luis Guillermo dice: Coahuila cancela la CFE contratos carboneros a AMSA.
y hace la mención y coloca la fotografía. También Rogelio Castro dice: gracias por el apoyo y la confianza, presidente. El pueblo votó por un cambio y no lo defraudaremos. En el caso de este otro usuario, Jorge, dice: increíble, teniendo argumentos para cancelar el contrato por incumplimiento de CICSA, la CFE decide asumir las razones para cancelar, arriesgando el patrimonio nacional por una demanda del proveedor. Inexperiencia o instrucción directa de López Obrador. Voy por la 2, según dice este usuario. Lo cierto del caso es que esta información está circulando a través de los medios de comunicación. Por acá veo en el caso de Energía Debate, dice lo siguiente: después de cancelarle 2 contratos de compra de carbón a la siderúrgica Altos Hornos de México, la Comisión Federal de Electricidad informó que dicha cancelación es atribuible a que requiere menos carbón para poder operar en el mercado eléctrico mayorista. Esta es parte de la decisión, y también ANSA informó el viernes que la CFE había comunicado a su unidad minera del norte que ya no validaría los contratos de suministro de carbón de 2 de sus termoeléctricas en el norte del país, situación entonces, como les dije, que causaría el despido de 2.400 empleos. Pero allí no mencionan entonces también el tema de por qué venden el carbón más caro del mundo y que no tiene la misma calidad. Los contratos de suministros firmados por la comercializadora Corporativo Industrial de Coahuila para las centrales José López Portillo y Carbón 2, localizadas en el municipio de Nava, Coahuila, habían sido renovados mediante licitaciones públicas durante 27 años. Dice lo siguiente: la decisión llevará a Minera del Norte a la liquidación de la plantilla del personal de la unidad de Micare, que comprende 2.000 obreros y empleados en México, 400 en Texas, de su empresa Dos Repúblicas Qual Partnership, principalmente mexicanos residentes. Así lo aseguró la siderúrgica. Dice que el cierre obligado de estas unidades se contrapone a la voluntad demostrada por Minera del Norte de efectuar de común acuerdo ajustes a volúmenes y representa la pérdida de un mínimo de $250 millones en equipamiento minero de última generación y obras civiles. Pienso que en tal caso ya hay que sentarse a conversar, que puedan llegar a un acuerdo, pero que sea beneficio para los dos. En respuesta de la CFE, resaltó la existencia de impedimentos jurídicos, tanto de orden constitucional como los relacionados con la normativa aplicable a CFE, así como impedimentos de tipo físico para seguir recibiendo carbón estipulado en los contratos, lo que por sí mismo constituyen causas justificadas para la terminación de estos. Así le responde entonces. Esto lo comunicaron a través de un comunicado, valga la redundancia, el día sábado. Subrayaron entonces que la central termoeléctrica Carbón 2 como la de José López Portillo participan en el mercado eléctrico también mayorista, y que de acuerdo con las reglas de dicho mercado, le estoy citando lo que dice acá la información, los criterios de despacho toman como único criterio el costo variable de producción, donde el combustible representa en promedio el 80% de esos costos. Lo anterior entonces ha provocado un sobreinventario de carbón que ha implicado que la CFE incurra en sobrecostos de almacenamiento por carbón no utilizado, así como gastos para mitigar el riesgo que se tiene por almacenar este material por su naturaleza que sufre de autocombustión. Así lo explicó la empresa productiva del estado, comandado por Manuel Barlet, y abundó así en su explicación técnica. Por eso quizás es que ellos no quieren a Barlet. Dice entonces que definitivamente se cancelan estos contratos. La CFE aseguró que se encuentra impedida para continuar adquiriendo este carbón restante del contrato, puesto que la compra de ese carbón implica el pago a un sobreprecio, que es lo que me llama la atención en relación con el mercado internacional. ¿Por qué existe ese sobreprecio? Esa es la pregunta que yo me hago. Además de la adquisición de un material que ya, según lo que ellos dicen, no es necesario para la central como consecuencia del bajo despacho que se está manteniendo en la actualidad. Así está esta nota entonces, y a mí me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto sobre esta información. Me llama mucho la atención el tema de que sea pues un sobreprecio del cual se habla, y que obviamente es muy lamentable que vayan a salir personas despedidas por la situación, pero tienen que colocar ya en una balanza cómo puedes cancelar tú un contrato, ese tema económico, si no tienes cómo manejarlo, y más que ellos te están colocando ese sobreprecio.
Yo pienso que en tal caso, en el mejor de los escenarios, sería sentarse a negociar, a ver qué logran hacer, pero si hay un acto de corrupción, pues ya no hay nada que hacer. Lo cierto del caso es que esto es lo que se habla, que se va a cancelar este tema de los contratos de suministro de carbón, y además de eso también me llama mucho la atención que, como señalan los portales, como en el caso de Sin Línea, dice que vendían el carbón más caro del mundo y de mala calidad, y allí sí ya no le entro, ¿no? Lo cierto del caso es que quiero saber qué piensan ustedes. Déjenme sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo para que más personas se nos unan y sigamos destapando verdades.